número uno entonces. ¿Y cuál era la pregunta y cómo la respondieron? Ya, era ¿qué comprensión de Dios ostentaba el monoteísmo judío? Y nosotros dijimos que solo Dios de Israel era Dios y los otros eran ídolos y era blasfemia. Entonces todos los otros dioses de otros pueblos era pecado y blasfemia. Su comprensión de Dios era un Dios cercano, entonces también iba en contra de los dualistas que planteaban que el mundo era malo, la creación era mala, de un Dios malvado. Entonces los judíos creían un Dios cercano, un Dios que le iba a salvar, que iba a restaurar el mundo. En ese Dios comprometido con el mundo, también instaba que su pueblo fuera también comprometido con la misión. Interesante. Ya, eso fue básicamente lo que... Que se desarrolló como una doctrina de la lucha, como Israel era el escogido, entonces, y estaba en opresión, que Dios les iba a salvar y les iba a restaurar de los pueblos y de la opresión en general. Es interesante el diálogo que ustedes desarrollan debido a que muchas veces uno pensará que los judíos tenían un Dios distante, ¿no? Y que con Jesús se acercó la cosa, pero no, los judíos no tenían un Dios distante, para ellos eran muy cercanos, demasiado cercanos, que intervino en el tiempo y en el espacio, en su historia, para darle salvación a través de diferentes guerras, a través de diferentes luchas, batallas. Entonces, el monoteísmo judío es tremendo, es revolucionario para su tiempo, debido a que era mono, ¿no? La creencia en un solo Dios, y que recordemos que no fue esa la creencia en la historia de Israel. El Israel primitivo no era monoteísta, era enoteísta, es decir, sabía que había otros dioses, pero había escogido a uno solo. El monoteísmo fue un desarrollo teológico muy posterior, después del cautiverio. Entonces, y eso hacía de que ellos se sentían cercanos a Dios, porque Dios intervenía, porque cuando ellos oraban, Dios, cierto, respondía: clama a mí, yo te responderé, y eso en las demás religiones no se presenta. Bueno, hay excepciones, pero la mayoría no se presenta. Sin embargo, desarrollaron al final, como dicen ustedes, esa radicalización de que por ser tan cercanos y porque Dios los escogió, ellos eran, cierto, los favoritos de Dios. Entonces, y Dios siempre los iba a salvar, y después cuando ya en tiempo de Roma, en el año 70, Dios no traía un profeta o un milagro, ellos entendieron de que ellos se tenían que salvar a sí mismos y que Dios iba a pelear por ellos la batalla, pero finalmente su entendimiento fue malo y no fue así. Excelente, muy buen comentario. Muy bien. Ya, nosotros tenemos la pregunta 2. Ajá. Grupo 2. ¿Cómo explica el monoteísta Pablo la divinidad de Jesús? Ya, según Wright, él toma tres trozos de la palabra. Una está en Corintios, la otra está en Filipenses y la otra está en Colosenses, donde él expresa un poco esta expresión acerca de Jesús. Y en Filipenses dice algo súper claro en relación a quién era Jesús. Es como... Era el mismo Dios, pero que tomó una forma diferente para hacerlo cercano, para hacerlo visible. Y aquí me voy a carrilear porque mientras escuchaba hablar, pastor, lo que decía, la visión que el pueblo judío tenía acerca de Dios era que no se podía ver porque era tan perfecto, y que él lo veía morir. Isaías mismo decía: mis ojos te ven, wow, ¿qué va a pasar conmigo después? Pero Jesús vino a acercarlo, a decir, sí, ustedes creen en este Dios, que necesito que lo conozcan de una forma diferente, más cercano, pero sigo siendo Dios, sigue teniendo la misma autoridad, sigue teniendo el mismo poder, pero hoy día
lo ven. Esto perfecto se tuvo que transformar o tomar una forma de humana siendo siempre perfecto, y aquí tiene sentido aquello que decimos que Dios fue 100%, Jesús fue 100% Dios y también 100% hombre, porque tomó nuestro cuerpo y padeció nuestras necesidades. Siendo en forma de Dios, dice el verso 6 de Filipenses 2, si existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Y el verso 10 dice, para que el nombre de Jesús, para que en ese nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. El pueblo judío solo podía adorar al único Dios verdadero, entonces Jesús era ese Dios verdadero. Amén, amén. Excelente. Entonces, ¿cómo explica Pablo en un contexto monoteísta la divinidad de Jesús? Es que es simple, ¿no? Y el grupo de Lorena nos dio muchas bases. Aquí tengo el libro, también lo explico muy clarito. ¿Cómo lo explica? De que no hay una contradicción, porque Jesús es Dios y listo. ¿Cierto? Jesús es Dios y listo. Algo que pareciera que Pablo no desarrolla tanto como lo desarrolla la tradición juanina, 30 años posterior a Pablo, pero sí Pablo lo desarrolla, sí Pablo habla sobre la divinidad de Jesús, y obviamente después ya la tradición juanina la explota por excelencia y la construye de forma irrefutable. Pero quiero leer un pasaje que dice en la página 75, dice, pero ¿por qué fue exaltado y por qué le fue dado el título de Señor? La razón es bien simple, porque hizo lo que solo el Dios único y verdadero podía hacer. Para Pablo, la verdad de Dios se revela de forma suprema en la cruz. Como dicen Romanos, Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Démonos cuenta de que este versículo solo tiene sentido si de alguna manera Dios está enteramente y personalmente implicado en la muerte de Jesucristo. Las especulaciones de Pablo, si es que podemos llamarlas así, sobre Jesús y Dios, no le llevaron a unas complejas experiencias metafísicas ni nada por el estilo. Le llevaron a encontrarse cara a cara con el amor profundo, completamente incondicional y fiable del pacto de Dios, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Excelente. Muchas gracias, Lorena, Paula y Loreto. Bien, grupo número 3. ¿Quién es el el representante del grupo 3? Dedocráticamente, el hermano Jorge, que no quiere abrirse el micrófono, pero el pastor Claudio también dijo lo mismo, lo tiramos a suerte, dijo, a votación. Ya, como no soy pastor, no puedo, no tengo voto, soy delegado sin voto. No, pastor amado, no, broma, los pastores me honran con haberme escogido. Bueno, nosotros definimos básicamente en el texto bíblico, sí tenemos una pequeña sugerencia con el autor, que creemos que le faltó un texto bíblico aquí que era fundamental. Porque él toma Gálatas 4 del 1 al 7, específicamente cuando él toma 3 pasajes del contexto para definir que Jesucristo, que el Espíritu Santo, perdón, disculpe, pastor, ¿me podría leer la pregunta? Porque yo no alcancé a anotar, sé lo que es, pero no me recuerdo en detalle. Sí. ¿Se la leo yo? ¿Qué lugar ocupa el Espíritu en el monoteísmo paulino? Amén. Gracias, pastor. Bueno, el Espíritu en el monoteísmo de Pablo toma 3 grandes textos para defenderlo. Sabemos que el que hace toda la teoría toda la teología la desarrolla con más no con más gracia, sino más intenso, es Juan, sobre todo la teología del Espíritu de Dios. Entonces, definimos en el Evangelio de Juan y en las cartas de Juan. Bueno, los que creemos que Juan es el mismo, hay otros que puede ser diferente, pero el apóstol Juan, la teología juanina. Para eso toma el apóstol Pablo en Gálatas 4,
1 al 7, específicamente en el versículo 6, cuando el apóstol Pablo hace referencia a la esclavitud que Yahweh trajo de esclavitud a Babilonia, de Babilonia al pueblo de Israel. Entonces él está, y cuando Dios lo liberta de los dioses egipcios paganos y de los babilonios, entonces Pablo lo que hace en el libro de Gálatas es una comparación diciéndole a los hermanos de Galacia, ustedes, si no es por el Espíritu de Dios, están volviendo a creer, en otras palabras, para resumirlo, en los mismos dioses egipcios y babilonios que fueron vencidos por el poder de Yahweh. En el fondo le está dando a entender que el Espíritu de Dios es el mismo Padre que los sacó con poder y gloria de tanto de Egipto y de Babilonia. Ese es el primer punto que desarrolla el autor bíblico, el apóstol Pablo. El segundo punto sería cuando habla de la unidad del Espíritu. Y para eso dice que, empezando con el Génesis 1:2, cuando Dios crea las cosas, yo lo tomo así por el poder de su palabra, empieza a actuar, es el mismo Espíritu Santo, después en 1 Corintios 12, del 4 al 6, y lo desarrolla específicamente en versículos 4, 5 y 6, cuando dice, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, hay diversidad de operaciones, pero el Dios es el que aparece en todas las cosas, es en todo. Entonces ahí está dando claramente al Espíritu de Dios el lugar de Señor y de Dios en ese texto 1 Corintios, y nos da a entender que no es que el Espíritu de Dios esté en todas las cosas, sino que todas las cosas están en el Espíritu de Dios, porque si pensamos lo contrario, diríamos que Pablo era un panteísta o un triteísta, cosa que no era así. O sea, Pablo reconoce a Dios en el Espíritu de Dios como Señor y como Dios mismo. Y en el tercer punto, para ir concluyendo, Pablo hace referencia a Romanos 8, del 1 al 11, que eso no lo leyó nuestro amado Pastor Luis, cuando da a entender que la palabra, es decir, en la Torah mismo, la palabra, el Espíritu de Cristo y el Espíritu de Dios, hacen lo que la ley no puede hacer, le da vida al hombre y libertad. Y ya para ir concluyendo, Pastor amado, que este es un punto que yo quiero agregar, es muy personal, que creo que al autor le gustó, no soy quien para juzgarlo, sino un puro aporte. Creo que faltó un punto que podría haberlo puesto en Efesios capítulo 4, del versículo 3 en adelante. Cuando ahí sacamos nosotros lo que es nuestra fide, un solo Dios, una sola fe, un solo bautismo, ¿no? Y entonces creo que ahí faltó ese punto que hubiera sido como complementario cuando dice que guardemos la unidad en Cristo, Señor. Dice Efesios 4, aquí está, dice que guardemos en la unidad en el Espíritu, que es el vínculo de la paz. Y ahí dice, un cuerpo, un espíritu, gloria sea a Dios, con que fuisteis llamados en una misma esperanza y vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todo y por todo y en todos. Entonces ahí claramente está conociendo la deidad del Espíritu de Dios, Pastor. Eso, mi amado Pastor. Gracias. Muchas gracias. Bien, dice, así que Pablo sigue siendo un monoteísta judío, pero el Dios único se conoce ahora como Dios, Señor y Espíritu. O Padre, Señor y Espíritu, o Dios, Hijo y Espíritu, o cualquier otra combinación. Para Pablo, el significado de la palabra Dios ha sido desglosado por y redefinido en relación a los acontecimientos y, si se quiere, a las personas de Jesús y el Espíritu. Bien. Entonces, para terminar la presentación del día de hoy, excelentes comentarios. Muchas gracias por dialogar entre ustedes y poder construir juntos teología. Recuerden que el estudio de la palabra siempre se hace en comunidad. Entonces, para entender la teología de Pablo, yo creo que todos ustedes ya saben lo que significa la palabra teología, han tomado cursos de teología, ¿no? Entonces, no es algo en lo cual nos vamos a detener, pero sí solamente cuando yo, Ismael Padilla, hablo de teología, es la forma de entender a Dios, la forma de entender a Dios desde un texto o desde una persona, desde una base, mi forma que yo tengo de entender a Dios desde algo, desde un texto, en este caso de la Biblia, o desde una persona, en este caso Pablo, desde Jesús,
la forma de entender a Dios desde una base y su relación con el mundo. Esa es mi definición como Ismael Padilla. La forma de ver a Dios desde una base, desde algo o desde alguien, y su relación con el mundo. ¿Ok? Entonces, la forma en que Pablo tenía de entender a Dios, ¿ok?, es a través de tres conceptos, pero primarios. Yo quiero pedirles, por favor, y quiero encarecerles, si ustedes quieren comprender la teología de Pablo, deben, número uno, conocer la teología rabínica. Para poder conocer la teología rabínica, ¿qué documentos necesitamos? Necesitamos los textos de Qumran. Los necesitan ustedes acercarse a Qumran. No necesitan aprender hebreo, aunque yo les sugiero, les animo a que lo hagan, pero no necesitan porque ya está traducida en español. Ahí ustedes van a ver cómo los esenios, que son los escritores del primer siglo, de los libros de Qumran, comienzan a explotar todo el desarrollo teológico, ¿okay?, de los Hasidim, o de los piadosos desde el siglo III y II y primero antes de Cristo. Entonces, la teología rabínica, vean por favor a Qumran. Segundo lugar, tienen que entender, o tenemos que entender, lo que es el fariseísmo. Para poder entender el fariseísmo, debemos de entender a Hillel. Hillel, el sabio, es crucial. Las escuelas farisaicas, ¿cierto?, de Hillel y Shammai, si tuviésemos que escoger a una, Hillel, en este caso, para poder entender la formación de Pablo. Entonces, ¿cuál era la Biblia de Pablo? Obviamente, Tanaj, ¿cierto? La Torá, los Nevi'im y los Ketuvim. De ahí se desarrolló una teología rabínica, pero el camino de Pablo era el fariseísmo, así como tu camino es la iglesia bautista, o como tu camino es la iglesia pentecostal, o como tu camino es la iglesia metodista. Pablo tenía una denominación, tenía un camino para poder entender toda su teología rabínica, y eso era el fariseísmo. Y para poder entender el fariseísmo, debemos de leer y entender a Hillel el sabio, por favor, porque incluso pareciera ser que la perspectiva que Pablo tenía de Jesús es que el mismo Jesús citó a Hillel el sabio muchas veces. Entonces, en este caso, debemos de entender a Hillel. Y en tercer lugar, para poder entender la teología de Pablo, debemos de conocer toda la reinterpretación que Pablo hace en Jesús de Nazaret. Entonces, en este caso, Pablo no está negando el judaísmo, no lo está traicionando. Lo que Pablo está diciendo es que el judaísmo, por excelencia, se cumple, se personifica, se interpreta, se hace vida y se hace carne en la persona de Jesús de Nazaret. Habiendo Jesús de Nazaret resucitado, yéndose a la diestra de Dios Padre, el Espíritu queda con nosotros, que es el mismo Jesús de Nazaret entre nosotros. Entonces, esa es la mejor forma que nosotros podemos entender o tener para entender la teología de Pablo. Bien.